Muy bien. Entonces voy a continuar. Déjenme meterme otra vez en compartir. Entonces, algunas cosas que dijo Pablo, el pensamiento paulino, a veces era complicado. El mismo Pedro lo está reconociendo, ¿verdad? Entonces, si para ellos algunas eran difíciles, imagínense para nosotros. Y cuando hay la tendencia, cuando la gente que no lo ha estudiado o que son inconstantes, este, las acomodan a su manera, a su juicio y las tuercen. Y entonces a veces nos ponen a creer cosas que no son y eso es lo que queremos evitar. Entonces, la hermenéutica como ciencia nos va a ayudar a entender mejor la palabra de Dios para evitar cometer errores al momento de aplicarla y para bendecir a otros, ¿verdad? Porque a veces la gente viene, ay, la hermana Violeta, ella va para el culto, va para el seminario, yo necesito preguntarle tal cosa, quizás un vecino, y no vaya uno a decirle una cosa equivocada. Es mejor decirle, hermano, yo creo que no, la Biblia dice esto y esto, pero yo voy a revisar y usted con toda responsabilidad revisa y va y le cuenta. Y más si es predicador, porque si es predicador tiene que revisar muy bien, tiene que hacerle la hermenéutica al texto que va a predicar. Según el Larousse, es el arte de interpretar textos para fijar su verdadero sentido y especialmente el de interpretar los textos sagrados. Es la ciencia de la interpretación de un texto para entender lo que quiso decir el autor en su momento histórico y el lugar geográfico donde lo dijo. Por eso digo que aquí vamos a estar hablando de contexto, 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 contexto. Aquí, si alguna palabra vamos a utilizar a cada rato, va a ser el contexto. Tiene métodos y reglas necesarias para revelar el sentido correcto de lo que está escrito, para dilucidar lo que se presente oscuro al entendimiento y descubrir lo que está entre líneas. Y bueno, ya habíamos dicho que se usa en diferentes disciplinas como el derecho y la lingüística. La hermenéutica bíblica es la correcta interpretación de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Se apoya en muchas disciplinas como la historia, la geografía, antropología, arqueología, geología. Se vale de las lenguas originales en las que fue escrita la Biblia. Ah, Violeta, entonces yo para entender tengo que saber hebreo y griego. No, no tiene que saberlo, pero sí tiene que saber por lo menos utilizar el interlineal. Se vale entonces de las lenguas originales como el hebreo, el griego, el latín, tomando en cuenta que cada idioma tiene expresiones especiales que no se prestan a una traducción literal exacta. Entonces muchas veces uno tiene que, ay Dios mío, ¿cómo hago yo para llevar esto que decía en griego así? ¿Cómo hago para llevarlo al español de Valleguanape? ¿Cómo digo esto si en Valle Guanape no hay nieve? Y tus pecados quedarán limpios como la nieve. En Valle Guanape no hay nieve. ¿Cómo hago yo para decir eso? Son ejemplos sencillos que no se prestan a una traducción literal exacta y lo que busca es conocer el pensamiento y la intención de quienes escribieron. En esos mensajes que hubo durante todos estos años que estamos hablando, hace 2025 años, ah, quizá un poco más, el Señor Jesucristo mandó un mensaje. Algunos eran propios para ese momentico y ya. Por ejemplo, subamos al monte.
Yo agarré la Biblia, leí, dice, subamos al monte y fui y me metí para la torre, me fui para la torre. No, eso era para ese momento. Pero, por ejemplo, este, más yo les digo que el que mire a una mujer, con mala intención ya fornicó en su corazón. Ese es un mandamiento que es universal y para siempre. Hay mandamientos que son universales para todo el mundo y para siempre. Y si nos vamos al antiguo, no matarás, no robarás, honrarás a tu padre y a tu madre. Ajá, no levantarás falso testimonio. Ustedes oyeron que les fue dicho ojo por ojo y diente por diente, mas yo les digo. Entonces, necesitamos cuando vayamos cada uno a trabajar en el texto que nos tocó, ir debridando, ir buscando en ese contexto en el cual fue dicho lo que dijo, qué quiso realmente decir, cuál fue su intención y para qué me sirve a mí hoy en día. La diversidad de pensamientos y culturas hace difícil la interpretación exacta, pero no es imposible hacer una muy buena aproximación cuando aplicamos las reglas de la hermenéutica. Desde el punto de vista del origen etimológico, viene del verbo hermeneu, es un verbo griego, que significa interpretar y explicar. Podemos compararlas, con otros vocablos, por ejemplo, interpretari del latín, explicar, ilustrar, exposé del francés, declarar o exponer. Y en griego, bueno, ahí se los puse. Aquí tenemos la eta, ya iba a decir la resh. Hermeneutique. Del verbo hermenen. No tiene nada que ver con Hermes. No es una raíz de Hermes. Significa interpretar o explicar. Esto es importante. ¿Qué es un hermeneuta? Un astronauta. El que interpreta. El que está interpretando es un hermeneuta. Hay que tener, mira, aquí sí es importantísimo saber exégesis y eisegesis. Exégesis y eisegesis. ¿Lo pueden leer allí un momentito? ¿Alguien que lee? La Yo. exégesis. Ajá. La exégesis es extraer del texto lo que dice el autor. El intérprete extrae el sentido correcto de lo que está escrito con el sentido más puro posible, analizando su gramática original conjuntamente con la gramática de nuestro idioma. Muy bien. ¿Cómo lo entiendes, Celeida? Entiendo que vamos a sacar el significado original como lo escribieron los escritores, los autores originarios. Ok. Es importante que cuando uno pone una pequeña sílaba o, ¿cómo lo decimos en castellano? Prefijo, Sí, ¿sí? Ex, dos puntos significa sacar. Ex. ya, Lo utilizamos mucho en medicina, extirpa el tumor. Haz exéresis del tejido, saca,
saca de allí, extrae, extraer. Eh, Entonces, extraer del texto lo que dice el autor, hacer exégesis. Muy bien. Y tenemos eisegesis. Eisegesis tiene la preposición ei, que significa hacia o para. ¿Alguien que lea lo que dice ahí en eisegesis? Exégesis. hacia, ajá, disculpe, exégesis, hacia, para, introducir, meter. El intérprete mete sus propias ideas, sus ideas preconcebidas en el texto bíblico, sus preposiciones, presuposiciones. Leo exégeta también. No, explíqueme usted cómo Ok. entiende la palabra eisegesis. Bueno, es introducir de acuerdo a lo que él entiende eh, las palabras que concuerden con la palabra original pues, que se está estudiando. Ajá, es ir, es abordar el texto con nuestras preconcepciones, nuestras presuposiciones. Les voy a dar un ejemplo. Yo tengo preconcebido que a Jonás se lo tragó una ballena. Y cuando yo voy a estudiar Jonás, yo voy leyendo y voy leyendo, y entonces vino la ballena, lo tragó y lo escupió allá en Nínive. Pero ahí no dice ballena, ahí dice gran pez. Pero como ya yo vengo con esa preconcepción, yo ni siquiera me di cuenta que ahí dice gran pez. O cuando yo, para imponer un pensamiento mío, voy con mi presuposición o mi preconcepción y meto mi pensamiento en el mensaje que yo voy a dar. Ahí yo estoy introduciendo algo que el autor no dijo nunca ni lo quiso decir. Entonces, aquí en hermenéutica tenemos que tener muchísimo cuidado con la eisegesis. Cuando nosotros de nuestras propias preconcepciones y presuposiciones vamos a abordar el texto y yo voy con eso eh, a hacer el estudio y eso no me hace ver bien lo que yo debo entender de allí o yo tuerzo con palabras, saco del contexto lo que dice allí y lo utilizo para poder meter mis propias ideas en el mensaje, en lo que yo voy a decir, en lo que yo voy a explicar. Vamos a suponer que yo creo que el, el diezmo nada más era en el Antiguo Testamento. Ahora hay un Nuevo Testamento, eso del diezmo se acabó. Y entonces yo voy a leer la palabra y voy a buscar cosas que apoyen lo que yo creo que es, porque tengo un preconcepto o una presuposición. Ahí es donde vienen también las alteraciones, las herejías, las desviaciones, ¿sí? Entonces, hay una diferencia entre exégesis. Exégesis es sacar de allí el jugo lo más puro posible, analizando la gramática, palabra por palabra, como decía Mariceli, palabra por palabra original.
haciendo sintaxis, entendiendo el verbo, entendiendo las oraciones, buscando el interlineal, el contexto anterior, el contexto posterior, para no hacer eisegesis. Exégeta. ¿Qué es un exégeta? Tatá. El que interpreta. El intérprete. Los exégetas puros corren el riesgo de ser tan mecánicos y técnicos que no dejen lugar a la intervención del Espíritu Santo. Entonces, el hermeneuta tiene un plus, tiene algo que a veces no tiene un exégeta, que es la intervención del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a entender lo que dice su palabra. El exégeta puede ser un exégeta jurídico, por ejemplo, y puede ser puramente mecánico. Esto, aquí, el verbo, lo otro, dice esto, empato, ahí dice, listo, ya. Y no da chance a que el Espíritu Santo ilumine al que está haciendo el estudio y diga qué quiere decirnos en ese texto y qué quiere decirnos para el día de hoy. Entonces, en la exégesis se usan las reglas de la interpretación para extraer el sentido correcto del pasaje bíblico. ¿Qué dijo el autor? En la exposición, después que se ha hecho toda la exégesis, se usa la información extraída a través de la hermenéutica para dar el mensaje, guardando fidelidad a la palabra de la Biblia, sin, sin torcer nada, sin estar metiendo lo que yo creo que ahí dice. En la Biblia, en la guía van a conseguir estos dos ejemplos, un ejemplo de exégesis y un ejemplo de eisegesis. ¿Lo pueden leer? ¿Quién puede leer el ejemplo de exégesis? Yo, mi hermana, Mi hermana Liliana, ¿verdad? Deuteronomio, ¿no? Ajá, 22:5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Contexto sociocultural. Las prostitutas se vestían con túnicas de hombres y estaban en la oscuridad que, pas- que, pas- que pasarán los hombres para abordarlos. En la oscuridad que pasarán los hombres para abordarlo, sin ser descubiertos Esperaban en la oscuridad que pasaran los hombres para abordarlos. para abordarlo, sin ser descubiertas o apedreadas. ¿Qué era abominación a Jehová? El uso de esta ropa con fines inmorales o la ropa que usaba una de estas mujeres. El ejemplo de la... ese sí. Sigo. Diga, La instalación de una... ejemplos de eisegesis. La instalación de una prohibición en la iglesia en base al contexto que dice la mujer no puede usar pantalones. No vestir ropa de hombre tiene un significado sociocultural y moral. Para la época en que se escribió el texto, que no está acorde con la cultura en la América Latina, en cuanto a Jesús, como todos los hombres de su época, usaban túnicas que trasladó al contexto sociocultural occidental
no tiene símil puesto que el uso masculino es el pantalón. Ok, en cuanto a Jesús, como todos los hombres de su época usaban túnica, que trasladado al contexto sociocultural occidental no tiene símil, puesto que el uso masculino del pantalón en nuestra sociedad es del hombre, no una bata como una túnica. Exacto. Entonces, ¿qué sería la eisegesis? Instalar, por ejemplo, una costumbre en alguna congregación o, por ejemplo, que yo aquí les diga, mira, nadie se va a conectar, ninguna mujer se va a conectar aquí si no anda en vestido o falda. ¿Por qué, Violeta? Bueno, porque en Deuteronomio dice no vestirá la mujer traje de hombre, pero sucede en muchas iglesias hoy en día. Y eso se dijo en un contexto específico. Y hoy en día hay iglesias donde a las mujeres se les exige su traje de, ¿cómo es? Su vestido, su falda, y en muchas utilizan inclusive el velo. Y a los hombres les piden su corbata, su cosa, quizás paltó también, pero he visto más manga larga, corbata. Entonces, aplicar este texto de Deuteronomio para instaurar en alguna congregación alguna norma, basándose en eso, sería algo eisegésico. ¿Eso se entendió? Hay otra, Sí, Sí, hay una Sí, muy común, por ejemplo, en el nacimiento de la iglesia, todos vendían sus propiedades y repartían entre todos lo que se había vendido. Eso lo podemos hacer aquí en América Latina, hoy en día. Pregunto. No, Sí. fíjate que hay un caso, Ujú. yo conocí de un caso de un pastor aquí en Valle Guanape que le decía, creo que visitó una hermana, una de sus ovejas, y vio que tenía muchísimas gallinas en su casa. Entonces le dijo que el señor le había dicho que ella tenía que darle todos los días a él una gallina, hasta que se las comió todas. Y así fue con todos. Lo que tenían, se lo daban porque supuestamente el Señor le decía que él tenía que vivir del trabajo de de la obra, pues. O sea, todo muy mal, ¿cómo se dice? Muy al pensamiento y las preconcepciones del pastor que tuvo en ese momento. Y se ve muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sí, pero Sobre todo en las iglesias de los pueblos. sí, pero ahí no es, fíjate, ahí no estamos hablando de un texto, Maribela, ahí estamos hablando básicamente de una manipulación. Mira, el Señor me dijo. mm, mm, y hay. Sí, sí, hay bastante. Sí, hay bastante, hay bastante. Pero, por ejemplo, si yo les dijera ahorita, mira, esta es una comunidad hermenéutica y allá en los hechos decía, dice, y les pongo el texto que toditos vendían sus propiedades y repartían, entonces ustedes tienen que vender lo de ustedes y vamos a repartir entre todos y ahí estamos toditos igualitarios. Eso sería tratar de imponer algo utilizando un texto fuera de contexto. ¿Sí? Sí, también, por ejemplo, cuando dicen, regocijado, siempre regocijado. Generalmente dicen que el hermano que anda con la cara amarrada, ese está amargado, ese no cumple lo que dice Ah, el texto como tal. ujú, ujú. Ese Exactamente. también es otro, que Eh, no necesariamente es, estar regocijado, tú puedes estar serio, pero no. Somos humanos, pasamos por pruebas. Exacto, exactamente. Correcto. Entonces, tú no puedes imponer en una congregación, mira, aquí nadie va a venir triste, sino quédese en su casa, porque la Biblia dice que tenemos que estar gozosos. Seguimos entonces. Deuteronomio.
¿Alguien puede leer? Cuando alguno tomare mujer. Dice, ah, Ujú, ok, dale. leo. Deuteronomio 24:1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano, la despedirá de su casa. ¿Es esto una discriminación hacia la mujer por parte de Dios? De ninguna manera. Esta provisión tenía por objeto proteger los derechos de propiedad de la mujer divorciada. Esta carta de divorcio obligaba al marido a renunciar al derecho de la dote que la mujer había traído al matrimonio. Hasta ahí. Ajá, ¿y el otro lado? Ajá, dice, el hombre tiene derecho a repudiar a la mujer, mas ésta no tiene derechos. Comentario. Puede discutirse este tema en función del tema divorcio versus matrimonio, tomando en cuenta que la Iglesia de Cristo promueve y fomenta la permanencia del matrimonio y están allí unos versículos, una referencia. Exacto. Entonces, más o menos, si alguien toma Deuteronomio 24:1 para quitar derechos a la mujer, y también se ve bastante, sujétese. Si no, bueno, se divorcia y se va de aquí. Todo lo contrario, cuando estudiamos qué significaba la carta de divorcio, más bien eso obligaba a que el marido tenía que darle una muy buena provisión a la mujer y llevarla a casa de sus padres. Aquí está, ustedes me dieron por decir $10,000 cuando me la entregaron, o yo di 10,000, bueno, aquí la traigo con todo esto y 20,000 más. Aquí está, me divorcio. No es como se entendió y se retorció y las pobres mujeres, bueno, abandonadas, sometidas, maltratadas, etcétera, etcétera. Entonces, eisegesis y exégesis. Importancia de la hermenéutica. La naturaleza pecaminosa del hombre impide a éste algunas veces interpretar la Biblia desinteresadamente. El uso de la hermenéutica es la forma de evitar interpretaciones erradas y extremistas. El hermeneuta, al hacer el estudio de la Biblia, debe ceñirse por las reglas y principios de esta ciencia. El lugar céntrico de la Biblia como objeto de estudio hace que la hermenéutica sea una ciencia extremadamente importante porque su centro, su objeto de estudio son las Sagradas Escrituras. No como por ejemplo algunas religiones donde el texto centro de ellos es lo que reveló el arcángel Joseph X. Los mormones, los del último día, los X, esos tienen sus propios libros. Lo que dijo el profeta Mahoma. No, aquí la hermenéutica bíblica se centra en las sagradas escrituras, de allí su importancia. ¿Dónde conseguimos interpretar en la Biblia? Génesis 48. En Génesis 48, José interpreta sueños. En Daniel no era cualquiera que interpretaba, sino aquel a quien Dios había puesto a interpretar. Por eso cuando hacemos hermenéutica, necesitamos ponernos de rodillas. Cuando digo de rodillas es orar intensamente y pedirle al Señor, Señor, dime qué quieres decir tú en este texto. ¿Qué dijo el autor? ¿Qué dice ahí en el texto? ¿Y qué quieres decirme a mí hoy en día? ¿Y qué quieres que le diga yo a la congregación el domingo en el templo? Esto nos pone a orar intensamente. Y por lo menos a mí me ha pasado que
Llevo 3 días dándole al texto y nada, nada, pero nada es nada. Dios mío, Padre amado, ayúdame, Señor, y de rodillas, Señor, ayúdame porque no entiendo, no sale nada. Esto, mm, como que lo leo, llega al techo y rebota, pega del piso y rebota. Esto no me está diciendo nada, Señor, ayúdame. Es el Señor, Él es el que da la interpretación. Génesis 41:8. No había quien pudiese interpretar entre los paganos. El intérprete era un hombre de Dios. Daniel 5:12. El intérprete tenía entendimiento. Primera de Corintios, interpretación de lenguas, debía traducirse las lenguas que se hablaban en palabras comprensibles. O sea, intérprete en la Biblia lo vamos a conseguir muchísimo. Si tienen chance, lean todos estos pasajitos y van anotando, y van anotando, y van anotando, y van estudiando. Intérpretes, Mateo 22:35, intérprete de la ley. Un intérprete de la ley tienta a Jesús, tremendo pasaje. Y buenísimo como Jesús lo puso, pero en el sitio. 2 tabletas de Ubicatex. Lucas 10:25, intérprete de la palabra, prueba a Jesús. Otro más que quedó, bueno, con el tiro por la culata. Eh, Desecharon los designios de Dios con respecto a sí mismos porque no interpretaron bien, supongo. Hay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero ustedes ni aún con un dedito se atreven a tocar lo que ustedes están diciendo. Interesantísimo esos pasajes, por eso los llamaba hipócritas. Anuncios. Para la próxima clase, sábado 25, tienen asignación. Van a leer capítulo 1 y 2 de la lectura eficaz de la Biblia y pueden ir llenando la autoevaluación que está en la guía. Lea y responda para conversar en la clase. Capítulos 1 y 2 de Stuart y Fee, Gordon Fee y Douglas Stuart. ¿Qué quiere decir esto? Todo lector es al mismo tiempo intérprete. Página 2. El próximo sábado yo les voy a decir, muchachos, en el número 1, ¿qué quiere decir esto? Todo lector es al mismo tiempo intérprete. Y usted va a decir, yo, profe. Ajá. 2, entender los siguientes términos. Hay que leerlo en el capítulo 1. La naturaleza dual de la Biblia. La exégesis, el contexto histórico, el contexto literario y la hermenéutica. Maribel Silva levantó la mano. No, no, soy yo. Valeria, cuéntame. Es que también tengo un anuncio, rapidito. ¿Un qué? Un anuncio, rápido. Ah, ok, muy bien. Para los devocionales, hermanos, vamos a estar implementando los compañeros de oración. O sea, al azar seleccionamos 2 personas para que trabajen juntos y uno lleve la oración y otro el devocional, la palabra. Y los grupos quedaron así. Escuchen con atención para que anoten y sepan con quién es el hermano con que van a trabajar. Esto fue totalmente al azar y sepan que, este, ya va. Que, o sea, hay varios hermanos que ahorita no están aquí, pero ya están justificados. Entonces, los grupos quedaron así. El primer grupo es la hermana Liliana junto con la hermana Nurbia Rebolledo. A ver. La hermana Liliana con la hermana Nur.
Después tenemos a la hermana Maribel Silva. Este grupo es de tres, porque quedó uno impar. Es la hermana Maribel Silva con el hermano Josué Gámez y la hermana Rosalinda García Aguilar. Anoten. Maribel, Josué y Rosalinda. Después tenemos a Luis Rivas y a José Leonardo Silva, hijo, no padre. Después tenemos a Juliana Chivico con Celeida Rodríguez. Juliana Chivico con Celeida Rodríguez. Y por último, Maricelis Mariño junto con Rebeca Silva. Entonces esas son las personas que van a estar trabajando juntas Está bien, Valeria, lo voy a y poner escrito en en el grupo, ¿verdad? Ok, para que quede ahí escrito. Y bueno, una cosa, muchachos, cuando vayan a dar ¿cómo es? La reflexión en la palabra, no se preocupen, no tiene que ser profundamente exegético ni hermenéutico, puede ser un trozo de algún mensaje de algún predicador, una palabra sencilla, un devocional, eh, corto y sencillo, como lo hizo nuestra hermana Liliana hoy. No se estén preocupando mucho. Ay, me toca, Dios mío, tengo que hacer exégesis de la palabra. Haga algo sencillo. Como decimos en criollo, puede ser un refrito, puede ser hasta una poesía, recitar. No se haga mucho preocupación con la reflexión en la palabra. Pero bueno, si van a recitar, que sea un salmo, por ejemplo. Ajá, ¿algún otro anuncio, Valeria? ¿Alguna no, eso era pregunta? hasta ahora. Chévere. ¿Alguna pregunta, mis hermanos? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, entonces yo creo que por hoy terminamos aquí. ¿Alguna duda o algo lo pueden poner en el grupo, muchachos? Lo pueden poner en el grupo, alguna duda, alguna pregunta, no hay ningún problema, nos podemos contestar entre todos. Este, bueno, vamos a cerrar en oración. Hermano Josué, por favor, ore para despedirnos. Amén, amén. Voy a orar. Un momentico, ya va, un momento. Ajá. Ok, comienzo. Padre amado, gracias Señor en esta noche, Padre bueno. Gracias Señor por esta clase, Señor amado. Gracias por nuestra profesora Violeta, Padre bueno, bendice a todos los participantes, Señor. Todo está en tus manos, Padre bueno. Todo está en tus manos, Espíritu Santo. Tú eres el mayor exégeta, Señor. Tú eres el que conoce todas las cosas, Padre amado. Por eso nos ponemos en tus manos para que tu guía y tu dirección nos enseñe. En el nombre poderoso de Jesús, bendice a todos los participantes, a la profesora. Guarda su salida y su entrada desde ahora y para siempre. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, mis hermanos, nos vemos el próximo sábado. Amén, gracias. Por favor de Dios. Amén. Amén. Chao, bendiciones para todos. Amén. Buenas Saludos. noches. Rosy, Gracias. hermana- Dios los bendiga a Rosy, todos, amados Rosy, Dios te hermanos. bendiga, Rosy. Chao. Chao, mi hermano Josué. Chao, Rosy. Bye. Bendiciones. Hasta Dios me luego. bendiga.